Ya está grabando. Bueno, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Gabriel y yo soy Omar. y estamos aquí conversando con ustedes. Vamos a hacer también un poquito de chisme. Me dedico desde muy pequeño al área artística, al área del escenario. También estoy ahora como director y como productor, pero bueno, aquí vamos a hacer nuestros pininos en, en un podcast. A ver qué tal nos va. Omar, ¿quién Bien, eres? bien, bueno, pues yo soy Omar Roque. Primero, principalmente estudié actuación, pero la vida me ha llevado pues a muchos caminos, ¿no? Ahorita, digamos que he estado incursionando en la producción, también un poco en la asistencia de dirección aquí con Gabriel, en la operación de la cámara, en aprender cómo funciona la luz, la fotografía, el video y realmente pues juntar todas esas herramientas en diferentes proyectos que puedan ser pues tanto audiovisuales como de teatro, ahora formato para redes sociales, ¿no? YouTube, esto del podcast, el Sí, platicar frente a la cámara, que se nos da, se nos da el sí platicar, a nos lo da mejor frente a la platicar. cámara No, pues, pero vamos a descubrirlo. exacto, vamos a descubrirnos. Oye, Omar, cuando empezaste a reconocerte como creativo dentro del escenario, ¿cuáles son tus primeras inquietudes? Pues primero que nada, yo creo que fue saber qué realmente quería hacer, ¿no? O sea, yo para el mundo de la artisteada siempre supe que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el arte, pero realmente no sabía directamente que quería actuar o involucrarme en esto del performance, de la actuación, del teatro, el cine, las novelas. Y creo que fue al momento de salir el qué hacer y al momento de entrar el ver que no simplemente es aprenderte un texto y pararte en un escenario y actuar, ¿no? O sea, que mágicamente el personaje te va a poseer y ya vas a poder hacerlo en el escenario, ¿no? Creo que fue esa parte, o sea, al entrar a la escuela y al empezar con esta carrera, el reconocer qué quería hacer, cómo era y el proceso que se tenía que seguir y ya al salir, qué puedo hacer con esas herramientas que aprendí durante la escuela, ¿no? ¿Y Omar de dónde viene? ¿Nace la Ciudad de Sí, soy México, originario de la Ciudad de México. Después me fui a vivir un rato al Estado de México, a Ixtapaluca. Ixtapaluca, Ixtapaluca, que sí. está como a cuántos tiempo de No, aquí? pues sí era un buen trayecto. O sea, yo recuerdo, digo, yo regresé a la Ciudad de México como a los 8, 9 años. Entonces, o sea, igual O sea, desde era. los 0 años hasta los 9, No, yo ¿viviste creo que allá? nos fuimos como al año. Yo tendría como un año, a lo mejor mi hermana como unos tres. Y ya regresamos para cuando yo iba a pasar a quinto de primaria, que sí son aproximadamente como 9 años, ¿no? 10. Sí, más o menos. Pero en ese lapso, pues sí, de ser niño, ¿cómo era tu niñez? ¿Era divertida? ¿Te acercabas al escenario? ¿No te acercabas? No tanto, fíjate. O sea, realmente mi niñez fue bastante buena porque todavía me tocó crecer con esta parte de poder salir a la calle a jugar. O sea, de Sí, rasparte, de ensuciarte, ¿no? De utilizar yo creo que mucho la creatividad en este aspecto de los juegos, ¿no? O sea, de que, a ver, vamos a jugar a los dinosaurios. Ah, bueno, yo soy el científico y tú eres el dinosaurio y desde ahí, pues, a lo mejor involuntariamente empezar a crear un personaje, ¿no? Que eso sí, es cuando, o sea, que creo que involuntariamente. cuando somos niños es una de las. Imaginamos, Sí, exacto, el estamos con la imaginario imaginación, es sí, va a 1000 por hora y sí, es sí, una sí. de las partes que más puedes desarrollar, ¿no? Entonces, no, desde niño no te podría decir, o sea, mi familia sí me dice que pues me ponía a cantar las de las películas de Disney, ¿no? Ah, O aparte, o de sea, que las sí que le hacía cantabas. show y todo eso, pero pues no realmente fue algo que yo dijera, ah, sí, quiero estudiar actuación. O sea, recuerdo mi infancia muy buena por este aspecto de el juego, ¿no? De la creatividad, de socializar, porque pues sí habían muchos niños donde yo vivía, entonces nos juntábamos a cierta hora para salir a jugar, pues ir ¿Pero a eran, pedir pero eran más permiso. deportes o eran más juegos? Depende, ¿no? O sea, por ejemplo, con los niños pues sí era mucho de que el fútbol, El jugar al fútbol. box, ¿no? A estas cosas, pero con las niñas era de que pues la familia o la Tú escuelita eres el o los papá. juguetes, ajá. Yo Y soy la ya mamá. después ahí, desde ahí supe que me iban a gustar las mujeres. Yo soy la nurse. Sí, desde ahí yo Y tú dije, el hay una doctor. inquietud. ¿Qué es esto que me gusta? Ah, ¿Qué es esto que estoy que estoy palpando? tocando, sí, sí, sí. Pero en ese aspecto de la niñez yo creo que fue ahí. Ok. Y ya que te vienes de Iztapaluca para la Ciudad de Para la México, Ciudad de México, ajá. ¿qué fue a los 9 días? Sí, yo iba a pasar justo a quinto de primaria.
Ya termino de cursar quinto y sexto de primaria acá, entro a la secundaria, después paso a la prepa y ya ahí en la prepa es cuando, hasta la prepa es cuando regreso, o más bien cuando me acerco a esta parte de la actuación. Ah, mira, o sea, en la prepa, pero dentro había una materia o o qué tipo, la maestra, maestro te incitó, te... Sí, bueno, esta es una historia graciosa que realmente para todos los que vayan a entrar a la prepa, yo estudié en Prepa 7 de la UNAM y pues yo no sabía realmente que tenía que meter una materia de arte, ¿no? O sea, y en la prepa, por ejemplo, había danza, había canto, había teatro, coro, pintura, fotografía. Yo personalmente quería la danza contemporánea porque la danza es algo que también me gusta mucho, me apasiona, me llama la atención, pero yo no sabía que solo la daban en la mañana. O sea, No, la... y pausa, yo no sabía que tenía tanta flexibilidad para ello, porque ya Sí, después les contaremos por qué vi la flexibilidad desde la escuela, dije, qué bárbaro. sí, exacto, muchas capacidades que realmente Sí, yo no era consciente de que las tenía o que las podía desarrollar mejor, ¿no? ajá. Entonces, total que pasa esto, yo no sabía, me dice un chico del salón que si ya me había inscrito a la materia artística y pues yo sí me quedé de que, ¿de qué me estás hablando? Suéname la Como técnica. no todas las materias ya están en mi tira de materias. Total que era el último día que yo podía hacerlo, fui a buscar a la de danza y ese mismo día me entero de que solo se podía dar en la mañana, entonces los horarios fueron así súper, súper, eh, Disparados. sí, súper, pues más bien como que O sea, tú ibas en la tarde yo iba en la tarde. y tenías que tomar en la mañana las Ajá, tenía que artísticas, haberme, no, 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 o sea, habían horarios en la tarde y en la mañana, pero danza nada contemporánea más en en la tarde. específico estaba en la mañana nada más. ¿Por qué danza contemporánea? Siempre me llamó la atención la parte de cómo se expresa el cuerpo en la danza contemporánea. Ok, Entonces, ese tipo de movimientos era lo que yo veía y decía, órale, está padre esa forma de expresión con el cuerpo, ¿no? A final de cuentas. Y también, pues que, no lo sé, siempre consideré que no, o sea, como no estar dentro de lo típico que le guste a los hombres. O sea, no con eso me refiero a que, sí, oh, sí, sí, soy y esa era este... mi siguiente pregunta. Sí te gustaba, pero había algún impedimento o prejuicio o lo pensaste mucho para acercarte? No, o sea, de hecho, no, no lo pensé y creo que esa fue una de las principales cosas que me llamó la atención o que me mandó a buscarlo, porque nunca he tenido como un prejuicio así de, oh, si haces esto, te van a encasillar Ajá, en que eres gay, sí, sí, ¿no? sí, O sí, que sí. si haces esto otro, pues ya te gustan tales cosas. No, caso contrario que me pasaba con algunos amigos, ¿no? O sea, algunos amigos que no alcanzaron a meterse a la clase que realmente querían y les tocó danza española, pues muchos hombres, Flamenco, exacto, o sea, muchos flamenco. amigos hombres sí fue así de, ay, no, es que cómo tengo que hacer esos movimientos o cómo tengo que comprar estas botas de Porque danza cómo me voy a mover española. así, ¿no? Exacto, Sí, ¿no? claro. Ya después vieron que muchas mujeres iban a las clases y como que ya les gustaba más, ¿no? Ya les gustaba seguir ahí. Porque veía que cuando hacían Exacto, esto, exacto, exacto. Ya había algo más de interés, ¿no? Entonces, bueno, regresando a lo del teatro, voy, me doy cuenta de que lo de la danza era solo en la mañana y dije, bueno, a ver, ¿qué otras opciones tengo? Total que ya solamente quedaba cupo para coro y para teatro. Entonces yo ay, realmente nunca he considerado que mis habilidades de canto son buenas. Aquí Gabo ya después no, sabrán que sí, también fue mi maestro de canto sí. en la carrera, entonces no es muy válido decirlo al lado de él, pero, pero entre esas dos, pues yo dije, no, me voy a teatro, o sea, yo no me veía en el coro realmente. Cantando. Entonces sucede que estaban haciendo las inscripciones en un salón, pues habían filas grandes porque ya era el último día y eran las únicas que quedaban. O sea, teatro y coro. Teatro y coro, ajá. Entonces me formé con otros dos compañeros que había conocido estos días Ujú. en la prepa y los tres nos íbamos a inscribir a teatro, ¿no? Que ya era lo último que quedaba. Y ahí es donde yo sí lo tomé un poquito como una señal de la vida, como una señal del universo, si lo quieren ver así. Pero al momento de ya pasar, bueno, estábamos formados primero yo, después venía una amiga y después venía otro chico, que éramos los tres que nos íbamos a inscribir tal cual al teatro. Y al momento de que yo paso a la lista, pongo mi nombre y ya después para ver lo de los horarios, fui el último lugar que alcanzó a meter esa materia. Entonces ya todos los demás que estaban formados los mandaron automáticamente a O sea, canto. los que estaban formados contigo, tus amigos, no Ya no entraron. alcanzaron. Eras tú Ajá, fui el el último lugar último. fui el último lugar, por Ya eso, estaba decretado, ya estaba exacto. dicho, ya estaba. Sí, sí, sí. O sea, cuando te toca, te toca. Sí, ahí yo dije, ok, sigamos, fluyamos, ¿no? Y siempre he sido un poco de esta parte de las señales o interpretar esas cosas como
pues sí, caminos, ¿no? O O sea, sea, como oportunidades. dentro de tu personalidad, dentro de tu pensamiento, sí crees en ese tipo de energía. Sí, 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 sí. Creo que es una de las formas por las que yo más me rijo. O sea, si de Ah, pronto está hay algo padre. que no lo termino de sentir o no me termina de convencer o hay algún detallito ahí, creo que sí, sí son de las cosas que digo, ok, hay que estar alerta o va, vámonos con todo, ya me mandó una señal el universo, ¿no? ¿Esta percepción que tienes es desde siempre o se fue No, fue adquirido, desarrollando? sí lo fui desarrollando y lo fui adquiriendo porque, pues bueno, ya si nos vamos un poquito a este tema, pues la familia católica, ¿no? ¿A De tu siempre. familia es Sí, mi familia, yo crecí católica? en una familia católica, con estas tradiciones de ir a misa el domingo, ¿no? De hacer el bautizo, la primera comunión. Ah, tienes todo eso. Sí, 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 yo estoy Ah, listo para casarme por mira. la iglesia, así que... Chicas, ya está listo para casarse por la iglesia. Exacto. Bueno, ya un poquito después de que justo salgo de la secundaria, empiezo a crear como este criterio de ya no tener que ir a misa y tomar mis decisiones, es cuando empiezo a adentrarme como esta parte de la espiritualidad desde la energía, ¿no? Y Desde el entonces, universo. Y... o sea, intuitivamente tú dices, la actuación también puede desarrollar esta parte. Sí, exacto, porque, a ver, ojo, yo sí me quería dedicar a algo del arte, como les había comentado, pero yo iba concretamente para el diseño y comunicación visual. O sea, a mí me gustaba dibujar, pintar, que los grafitis, ¿no? Que las tipografías, que los anuncios, los flyers, cómo se diseñan, los colores, todo eso. Y yo originalmente quería estudiar en la Facultad de Artes y Diseño, que está por Xochimilco. Ah, sí, está Ujú. hasta el sur. Y pero una vez que entró a teatro, terminando el curso, para la evaluación teníamos que Es actuar cierto. una escena de alguna obra. Yo recuerdo que la escena de que actué fue de la obra Luto, Flores y Tamales, pero pues era divertido para mí en ese momento porque yo no había tenido ningún acercamiento antes al escenario, a un escenario, ¿no? O sea, ni a un texto dramático, ni a actuar, ni a ensayar algo, sino fue ese proceso de aprender ahí, ¿no? Cómo se desarrolla un texto, cómo lo puedes analizar, cómo interpretarlo, la voz, el plantarte en escena, ¿no? O sea, todo eso y aparte pues creo que fue muy funcional porque todos éramos nuevos ahí. O sea, todos éramos nuevos en el aspecto de... Muchos a lo mejor tuvieron la suerte de quedar en teatro y no lo querían como yo con coro, Ujú. ¿no? O sea, a lo Ok. mejor ellos dijeron, ah, esto debe estar facilito para pasar. Y habían algunos en los que neta no les gustaba, o sea, no les llamaba la atención y entonces pues su actuar era Sí, lo que llamamos parco, el acartonado, ¿no? O sea, la simplemente cartona. estar ahí diciendo y fingiendo que está sucediendo algo. Oye, pero para eso tuviste que haber tenido una maestra o maestro que te inspiró. Sí, bueno, ¿Era bueno, saludos buena? a Fernando Percat, Ah, él mira, fue mi vamos a primer agradecer al maestro maestro de teatro. Percat. Pues sí, realmente él tenía o tiene todavía un grupo de teatro que sí nos invitó a sus presentaciones. Bueno, regresando un poquito a esto de la evaluación, terminó la escena y se acercan unos compañeros del grupo de teatro de la escuela, ¿no? O sea, porque habían tres profesores, si no mal recuerdo, que daban esa materia de teatro en la escuela. Uno era de la mañana y dos eran de la tarde. Entonces ahí habían como estas rivalidades de grupos de teatro. O sea, cada maestro tenía su grupo de Oh, teatro y se presentaba así de que, pues por el Día de Muertos vamos a hacer una obra de muertos, ¿no? Para diciembre una pastorela. Para muertos se presentaban así de, pues algo que tuviera que ver con el tema. Y entonces se y me hace, competían. pues no como tal competíamos, pero entre los alumnos, pues sí, ¿no? Era como de, ay, nuestra obra se llenó más o nuestra obra estuvo más divertida o cosas así, ¿no? Pero eso ya fue un poquito después, o sea, terminando la escena se me acercan unos chicos del grupo, de este grupo, que son los delfines dramáticos Delfines siempre, dramáticos, porque Prepa okey. 7 es el delfín, la Oh, mascota es el sí, delfín, ¿no? okey, Total ajá, que ya se acercan a mí y me dicen, oye, estuvo muy padre tu escena, lo hiciste bien, estuvo ajá. divertida, deberías de entrar al grupo de teatro, Sí, ¿no? claro. Y yo me quedé como con esta espinita de, pues, ¿qué será el grupo de teatro? ¿Qué harán, no? Entonces ya de repente regresamos al siguiente año, que yo ya había pasado a quinto, Ajá, y ahí me volví a inscribir a teatro porque dije, sí me gustó, vamos, o sea, era cuarto y quinto que tenías que cursar esas materias, ya ajá. sexto ya no. Pues ya el siguiente año le dije al profe como de, oye, sí me gustaría unirme al grupo de teatro, que se necesita, que hay que hacer. Pues ya prácticamente era ir a los ensayos, que era antes de entrar a las clases, que yo iba en la tarde, entonces a mí me quedaba bien llegar un poquito antes a la escuela.
Y a partir de ahí seguí en ese grupo de teatro hasta que empezamos a hacer funciones de teatro infantil. Empezamos a ir a primarias a dar funciones de teatro infantil con una adaptación que el director hizo de El gigante egoísta de Oscar Wilde. ¡Ay, me encanta El gigante Sí, la verdad es que egoísta! esa fue, yo creo que ese fue el momento en el que dije, sí, sí quiero, sí quiero, sí me gusta esto, sí me considero bueno, creo que podemos desarrollarlo más. Y además, o sea, la gratificación de los niños al ir a dar funciones con ellos y que se te acercaran con su cuaderno a decirte, Mm. oye, fírmame por favor, dame tu Autógrafo. autógrafo, ¿no? Sí, pues Todas es esas que cosas realmente fueron como que sí, lo que me empezaron a gustar del teatro. Los ensayos, la camaradería que se hace en una compañía, las presentaciones, las aventuras de viajar, ¿no? Por ejemplo, te digo, las primarias a las que dábamos función, pues estaban en el Estado de México, entonces pues iban era todo el trayecto, ¿no? O sea, de que vernos en un punto, jalar todos ahí con 20 bolsas de vestuario, de producción, y pues realmente lo que nos pagaban era nuestro desayuno y a lo mejor un reconocimiento por la escuela primaria, ¿no? A la que claro. le dábamos la función, pero nosotros regresábamos voladísimos porque pudimos actuar, porque tuvimos público, porque tuvimos un espacio, Y sí, un firma de reconocimiento, sí, autógrafos. firma de autógrafos. Entonces, realmente esa es la historia, esa es mi historia Qué chido, con el cómo llegué al teatro. qué bonito, porque, sin querer, a lo mejor tú te estabas divirtiendo y estabas realizándote, pero te fue jalando a tu carrera, ¿no? Ujú. A tu modus vivendi. Pero también hay algo que es inspiracional y esto es bien importante. No se da uno cuenta, pues a Omar no se dio cuenta que los niños o que estaban viéndolo actuar también, te inspiraban. No nada más era pedir autógrafos, sino también cambiaste vidas y no te das cuenta. Pues sí, sí, eso ya lo aprendí después. Eso ya Sí, lo, eso, pero sí fue un proceso, sí fue un tiempo, sí fue hacerlo consciente de que a lo mejor sí el trabajo que hacemos, que entregamos los artistas, los creadores escénicos, pues sí modifica vidas, sí modifica sí, formas de pensar, sí modifica conductas. Estoy seguro y espero que les pase alguna vez en la vida que lleguen a una obra de teatro, que vean una película, que escuchen una canción y que de pronto digan, es lo que necesitaba, ¿no? Es lo que exacto. necesitaba o esto me dio claridad en cuanto a muchos pensamientos que traía o algo, alguna respuesta que estaba buscando, porque es verdad, o sea, sí el teatro, sí la actuación, sí el arte puede modificar muchas cosas en las personas. Sí, sobre todo el valorar los procesos. Somos, creo, somos una especie muy humanista. Entonces, trabajamos desde la entraña del ser humano, trabajamos desde el comportamiento, trabajamos desde la no comprensión. Entonces, cuando lo llevas a escena, cuando Ujú. lo llevas a la ficción, encaras este tipo de personalidades o confrontas cosas que tú no te atreverías, Sí, ¿no? Grandes ejemplos de personajes donde dices, híjole, pues no haría yo un asesino sí, claro. o no haría un pederasta, pero Ujú. el papel lo requiere. Sí, que justo yo creo que ahí es donde entra esta parte ya de la profesionalización, ¿no? Porque sí, Ajá, a lo mejor puede ser fácil pararte en un set y aprenderte el texto y actuar, pero justo para papeles que necesitan más profundidad y no necesariamente me voy a ir a matar gente para pues construir no. ese asesino, pues más bien cómo puedo estudiar la mente de ese asesino, qué es lo que Sí, piensa, qué es lo que lo lleva a cometer esos actos, qué es lo que lo motiva o cuál es su principal motor, ¿no? A final de cuentas. Entonces sí. ahí creo que ya entra un poquito esta parte de la profesionalización en el estudiar la carrera como tal, ¿no? Esa, el otro cuestionamiento que te quería hacer, ¿qué tan importante es para los chicos que quieren incursionar en esto ser profesionales? Sabemos que podemos tallerearle o tenemos esa intuición, innata, pero ¿qué tan importante es profesionalizar? Pues yo creo que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque hay distintos puntos que sí se tienen que saber al momento de llegar tanto a una obra de teatro como a un set, como a una locación. Hay lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje Claro, específico que se maneja, justamente. que pues sí, te lo pueden explicar, pero ahorras tiempos de llegar ya preparado con eso previamente, ¿no? Pues indicaciones, ¿no? O sea, hay formas de llegar a la emoción que se pueden haber trabajado en la carrera con ejercicios, con diferentes estudios de otros textos, con diferentes referencias. Creo que también es esta parte de el cómo puedes llegar preparado ya a la escena, ¿no? Lo que platicábamos de crear un personaje. Si yo ya llego con mis
propuestas de personajes y yo ya llego con mi historia investigada de cómo va a ser la trama del proyecto que estamos trabajando, pues creo que eso va a aligerar demasiado el trabajo de todas las áreas que están detrás involucradas de una producción, ¿no? A final Sí, de cuentas, sí. porque pues uno podría pensar que solo está el que dirige y los que actúan, pero pues la verdad es que hay muchas más áreas Muchas que áreas. también están cuidando que la actuación sea buena, ¿no? Desde el vestuario, desde la utilería, desde los que construyen los sets o las Sí, escenografías, ¿no? Que todo eso pues ya son herramientas para el actor a que digas, ah, ok, ya me creo que estoy aquí en Troya y vamos a hacer sí. acá una batalla de Y que estoy guerreros. igual que el de Troya. Exacto, y entonces si a eso le sumamos que pues traigo mi vestuario, mi espada, veo a mi alrededor toda esta parte y le sumo estas herramientas que aprendí en la carrera estudiando, pues creo que eso es a final de cuentas lo que lo complementa todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y sumaría también la capacitación constante, ¿no? Del actor. Ah, entonces, el siguiente paso que diste para poder ya realmente dedicarte a lo que te gustaba, o sea, para decir, sí me voy a profesionalizar, sí me quiero dedicar a esto, vamos por todo. Pues ahí fue otra historia muy divertida. Para mis papás no tanto, pero Pero ¿por qué? A ver, paréntesis ahí, ¿por qué para tus papás no tanto? pues porque al terminar la prepa me Ok. faltó una materia, ¿Cuál? matemáticas Ay, 4. para todas las matemáticas. Que a ver, ojo, no fue mi culpa, ¿eh? Pero déjenme decirles, paréntesis, matemáticas va a haber en todo, Sí, también en me todos tropecé lados. con eso, o sea, y te enfrentaste con ello en las materias ya que entraste a Sí, la y ni siquiera es universidad. porque de verdad sea malo con las matemáticas, o sea, ahí hubo un temilla con el profesor que, bueno, ya, ¿para qué les cuento? Pero la cosa es que salió, o Y sea, no bailaba flamenco el profesor. no bailó, no. Y no se dejaba sobornar. Y no se dejaba sobornar con una botella. Sí, no era como los otros. Entonces, bueno, salgo de la prepa, me Pero pedo falta sí esta era. materia. Sí, entonces, la cosa es que me falta esta materia para salir y yo iba a hacer el extraordinario, para pasarlo y poder meter Ujú. mi pase directo hacia la carrera. Que, a ver, originalmente mi plan era irme a Filosofías y Letras en la UNAM porque era la única cosa que yo conocía de teatro y de lo ¿Qué? único que ¿Los había. churros o la UNAM? No, la UNAM. Para ese entonces todavía no conocía los churros. Porque filosofías y letras Sí, tengo, exacto, no, exacto. es decir, Ya después me enteré que de ahí se regía por una planta mística. Pero total, yo, o sea, como escuela de teatro era la única que conocía, era el único referente que yo tenía porque justo en área 4 cuando paso a sexto, me meto a área 4 que es la de artes y sí, era de artes humanidades, y humanidades. pues ahí todos hablaban de, oh, Filos, la facultad de filosofía y letras, ¿no? Y a final de cuentas, pues uno siempre quiere estudiar en CU porque es como la Es máxima que es casa la de estudios, máxima ¿no? O estudio sea, de estar en México, CU es, Latinoamérica, sí, 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 o sea, es sí, como el campus con sí, el que todos quieren estar, ¿no? sí. Entonces, total que me falta pasar esta materia, estoy planeando hacer el extraordinario y, a ver, esto sí es consejo no moral ni ético, Vamos no a lo morar. hagan, Ok. pues porque estuvo muy de moda el hecho de te falta una materia para salir, mándame mensaje y yo te doy las respuestas del examen, Ah, ¿no? ok. Entonces, en ese inter yo me metí a trabajar a una tienda de tenis, paréntesis, una de mis pasiones también son los Su tenis, por lo pasión cual, es los tenis. Ya lo van a ir sí, conociendo, sí, sí. reconociendo. Para él son los tenis y para mí los zapatos. Sí, exacto. Así que se Y van a las ir dando gorras los cuentas. dos. Sí, 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 sí. sí, ahí nos vamos, Realmente las gorras van a los ir dos. conociendo un poquito más de nosotros en Sí. cada capítulo. Pero yo estaba ahí trabajando en esto de los tenis, pues la verdad es que empecé a ganar dinero y dije, ah, pues claro, ¿para qué estudio si alguien más puede hacer el Mm. examen por mí, no? Error. Ese día del extraordinario tuve la pésima suerte de que todavía me toca hasta adelante en las filas, porque pues era gente, Mm. somos gente burra, que no habíamos pasado el examen por X o Y. Entonces, aparte de que, bueno, Mate sí era uno de los que más reprobaban, entonces el salón estaba lleno, pero pues sí hacían de que el espacio entre filas para que evitar esto de copiar, ¿no? Sí. Total que yo llegué al día siguiente de que ya habían hecho el extra con mis respuestas del examen anterior según que me habían pasado y yo las había anotado en una goma de borrar ahí según muy ninja de mi Oh. parte, ¿no?
¿Y se Spoiler, veía? spoiler, pues no, porque le quitabas el cartoncito a la goma y ya estaban ahí Está todo escritos. borrado. Pues es una Exacto, goma. spoiler no funcionó de nada, por eso les digo que mejor estudien y que no paguen para que les hagan su examen. Total que me descubren, me quitan el examen, No, no, pues no, ya, no, o sea, en no. ese momento yo me Qué hacía perdido, pena. ya así, Qué no supe qué oso. hacer, me salía ya a los pasillos a caminar, dije, ¿ahora qué hago? Pasa el especial, tampoco lo paso y la segunda vuelta de extras pues ya era hasta después de haber metido el pase, entonces yo Mm, ya no podía realmente meter mi pase, tenía que esperarme otro año para poder volverlo a intentar. Entonces yo seguí trabajando y de pronto vi un anuncio de una escuela de actuación ¿En dónde lo que viste? lo vi en Facebook, recuerdo que lo vi en Facebook. Ah, ya. Una escuela a la cual no mencionaremos ya después. Después ustedes Después lo sacarán sus, intuirán, sí, sacarán sus... exacto, Sí, sí, sacarán sus sí. conclusiones. Total que yo dije, bueno, suena padre, vi el plan de estudios de la escuela y dije, oye, pues abarcan bastantes cosas, ¿no? Desde la danza, que era algo de lo que ya Tú venía querías, queriendo, ¿no? la Sí. actuación, pues el doblaje, esta parte de dirección, casting, o sea, como que yo Muy vi, completo sí, el plan de exacto, yo estudio. vi otro panorama completamente Sí, de la actuación que venía siendo pues nada más el hecho de ver textos, actuar y tan tan, ¿no? sí, sí. Voy a esta escuela, paso al curso propedéutico y ahí fue cuando ya formalicé como tal O mi sea, vida escolar. Y pasando el curso propedéutico ya me meten a un grupo como tal y ya de ahí fue que hice la carrera. Pero en miren. realidad pues ese fue mi paso hacia, pues no diría que fue como a fuerzas, Pero a pero, huevo. pero por menso, pero por menso. No, más bien, pues es que, mira, las circunstancias, las partes de cómo te va guiando la vida y no puedes ir contracorriente. Pues sí, y además el hecho de que, pues por ejemplo, para mí fue ver y cotizar una escuela de paga, ¿no? Ah, sí, porque Cosa es que de paga. no, sí, a ver, esta escuela es una escuela privada, que para mis condiciones, pues realmente no era como lo más óptimo, o sea, yo por eso tenía que irme a estudiar a la UNAM y quedarme sí o sí, porque pues no era como que yo Sí, pudiera decir, bueno, a ver, ahorita voy a probar la escuela de Lola Cortés y ahora la escuela de tal y ahora me voy a, no, o sea, no podía como permitirme eso, o Casa Azul simplemente, ¿no? Que sí. es como una de las referencias de buenas escuelas, pero que Ujú. también se sabe que son caras, Que ¿no? son de... Que Sí, son sí, de sí. billete. Entonces, pues yo por empezar, por estar trabajando y ver las condiciones, dije, ok, si me alcanza, puedo pagarme la escuela, puedo hacer esto, pero después hubieron, o sea, mi historia en la escuela fue muy Muy. interesante, muy interesante, pero eso lo dejaremos para otro capítulo, Sí. porque ahora me gustaría que tú, Gabo, nos contaras y nos platicaras un poco cómo fue tu Mm. camino hacia el arte, qué fue lo que te inspiró, qué te fue llevando, dónde surge, de dónde vienes, tú también originario de aquí de la ciudad. Sí, soy originario de la Ciudad de México. Me desarrollé en un ambiente no artístico, no cultural desde chiquito. Que ojo, eso es importante porque pues Jugaba. puede definir mucho, Sí, yo ¿no? O creo que sea, el sí hecho de que define. ya en la familia haya alguien que se dedica al arte o que ya ha incursionado por ahí, creo que sí Sí. importa. Sí, 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 sí. O sea, sí te marca. Pero acá no. Todo te dedicaban a la cuestión bancaria. Eso es lo que yo veía. Pero desde pequeño tenía facilidad para crear ambientes, para tener cómo dirigir a mis primos y a mis hermanos para crear un showcito. Ok, tú eres la cabeza ahí. Sí, siempre traía una vara y una capa El capataz. el capataz. No, pero siempre traía como para dirigir, siempre. Entonces, le decía a mis primos, no, pues vamos a manejar la luz acá, acá va a ser el escenario, y ustedes me van a alumbrar y van a soltar la música, ¿no? O yo lo soltaba. Y hacía performance, o sea, desde actuaba a Rafael, a Rafael Acarrá, o sea, hacía toda una cuestión escénica, Ujú, musical, y aparte hacía narrativa, pero era muy pequeño, para mí era normal y todo el mundo en la familia aplaudía. claro. O sea, se ponían alrededor y aplaudían. Órale. Pues el niño tiene eso y ya, pero no le tomaron tanta importancia. O sea, pues así se divierte, ¿no? Ujú. No fue un niño tanto de deportes, o sea, no, actualmente no me gusta el fútbol. Sí hice deportes, gimnasia olímpica, karate, natación, eso, esto de otro tipo de exigencia física, pero y disciplina, que me ayudó mucho a la disciplina, porque veía en mi casa a mis padres haciendo ejercicio y para mí era como normal hacer Ajá. ejercicio. Sí, era algo
con lo que convivías, Sí, pues. convivía a diario con ello, pero no sabía que esa parte me iba a desarrollar otra cuestión. Y quien más me descubre ahí fue una vecina, la maestra Aurora Lavalle, en paz descanse, la que le dice a mi mamá: "Oye, tu hijo, ¿qué no ves que tiene talento?". Ujú. Porque yo quería ser bailarín clásico como tú, Okey, sí, también, mira, ahí la danza. la danza clásica, Ujú. pero ella y mi mamá me llevan a escondidas a Bellas Artes cuando estaba yo chavito y recuerdo muy bien que pues te hacen el examen de habilidades, Ujú. que si tu hiperextensión Sí, claro. y todo, Voz, ¿no? ¿no? Sí, Todo, sí, toda sí. la cuestión de elasticidad y pues la tenía. Pero cuando le piden a mi mamá las calificaciones, como tú comprenderás, no fueron tan buenas Sí, porque era muy indisciplinado. A ver, okey. yo venía de una escuela dentro del kinder, prekinder y esto, antes de cambiarnos de casa, Montessori. Ah, okey, sí, como muy de Ajá, como aprende muy a tu juego, ajá. lúdico, el aprendizaje es diferente, la formación del ser humano es diferente, a Ujú, partir del aprendizaje de del juego y de la observación y de sentir, de la percepción. Y luego de la parte donde vivíamos, que era allá por el Pedregal, nos cambian hasta Santa Mónica, al Estado de México, y me meto en otro colegio, ujú. donde pues era pues como era, ¿no? O sea, todos alineados, todos con el Sí, mismo claro, ya con uniforme, un plan de estudios establecido y una todo metodología cuadrado. diferente, ¿no? A como No, no, estabas no, a mí acostumbrado. me fue muy mal porque yo venía con permiso, yo voy al baño, no pido permiso Sí, 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 porque regreso a claro. hacer mis actividades. Ujú, Allá no, o sea, tienes que pedir permiso hasta para ir al baño, ¿no? sí. Otro tipo de disciplina, pues sí, de índole como muy militar, Ujú. ¿no? Muy militarizado, donde hay que pararse, sentarse cuando entre el maestro. Sí, sí, Así sí. era, ¿no? Y la sufrí, pero bueno, eso me llevó a que esta maestra descubriera y me llevara a Bellas Artes con mamá, pero como no tenía buenas calificaciones porque me aburría en el colegio, Ujú. pues no quedé. Ya. Y entonces en el proceso yo mentalizando me dije, no, yo tengo que estudiar danza, Ujú. yo tengo que estudiar eso que quería. Pero mientras pasaba eso, ella, la maestra Aurora, me dio clases de actuación, Okey, y en ese porque inter. fue actriz Ujú. retirada. Y después hizo pictórica y pintaba muy bonito la maestra Aurora. Y hizo un grupito muy pequeño dentro de la colonia donde yo vivía, ahí en Santa Mónica, y éramos 5 o 6, y nos empezó a enseñar a leer cuento, prosa, verso, a hacer pantomima, Ujú. mímica, o sea, las bases de la actuación. Sí, sí, claro. Y me gustó y se me facilitó. Yo dije, ay, pues voy a leer esto, pero me enseñó cómo, Ujú. me enseñó a crear en el espacio, sin tener nada. Dice, arranca, yo me acuerdo mucho, arranca una fruta, una manzana de un árbol. Entonces, pues yo veía las dinámicas de mis compañeritos, se paraban y pues Ujú. como que arrancaban algo, ¿no? Y yo no, yo agarré y como que me iba caminando y como que imaginaba la rama y como que me costaba trabajo. Ya como que estabas buscando Sí, buscando realmente realmente la dónde, manzana, ¿no? y hasta me rasguñaba y hacía así, y arrancaba la mesa y me Ujú. sobaba y la mordía. Y entonces a mi maestra eso le pareció como algo extraordinario en un niño. Sí. Sí, todo ese En proceso ese para proceso, arrancar una manzana, que arrancar puede una sonar muy manzana, simple, ¿no? ajá, como muy simple, y me dices, él tiene otra, o sea, tiene más cualidades, otras visiones. Nada más así de Ujú. comérmela, ¿no? Y así empezó con varios ejercicios que hoy en día, pues, para mí son importantes cuando ya realizo el trabajo escénico, ¿no? Sí que, bueno, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí, por sí. ejemplo, de lo que platicábamos, ¿no? Esa es la importancia de estar preparado para actuar, porque a final de cuentas, ahora hemos platicado mucho en cuanto a la publicidad, ¿no? La publicidad Ay, es uno sí. de esos lugares en los que de Sí. pronto te pueden decir, ve y arranca una manzana, Sí. pero no es ve y arranca una manzana, sino es ve y exprímele la
el jugo a una piña que está en una nave espacial y entonces tú dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, no? Sí. Pero pues esas herramientas te van a ayudar a que puedas construir en tu imaginativo Sí. el hecho de que esté una nave espacial ahí, una manzana, el árbol, las ramas que tú sentías que te Sí, que me rasguñaban, ¿no? rasguñaban y Y que le da cortaba este peso y escénico limpié la a, manzana y la mordí. exacto, a una Sí, interpretación buena, ¿no? sí. Y eso fue intuitivo Ujú, cuando estaba chavito. Y ya luego con el tiempo me llevó a aprender la narrativa, cómo decir un cuento, ujú, cómo se versa, o sea, cómo se lee un Sor Juana, ujú. cómo diferenciar entre una prosa Sí, claro. y a un niño de 13 años, Ujú, 12 años, ¿no? Pues me abrió otro panorama. sí. Y por otro lado, mi mamá, los domingos o sábados, íbamos al Auditorio Nacional, por el Auditorio Nacional, y había una carpa que se llamaba Serendipity, una carpa negra, Ujú, y entrabas y era todo negro. Y aparecieron personajes fosforescentes en puppets manejados por actores. sí. Y ahí se me abrió otro mundo. Ahí dijiste, ¿qué está ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? sucediendo? ¿Por qué Ajá. flotan en el espacio estos seres raros, fosforescentes, y me están narrando una historia? Ujú, Yo estaba fascinado, porque no nada más en el escenario, también de repente se colgaban y llegaban aquí. Y recuerdo los niños, y recuerdo el caminar, sí, de los actores, pero negros, totalmente sí, sí, negros. sí, son los cuerpos negros. Ajá, y entonces ese teatro fue el que me atrapó. Y ya posteriormente, mi mamá le regalaban boletos o nos llevó, no sé por qué, al teatro a ver ¿qué ¿Qué plantón? plantón? Y estaba yo bien chavito. No, wow. Y vi a Lolita Cortés. Sí, pues sí, el elenco El original de Qué elenco plantón, ¿no? original de Sí. qué plantón estaba Lola Cortés, Susana Zabaleta Ujú, y otros compañeros que después yo ya con el tiempo trabajé con ellos. Pero nunca pensé que yo iba a trabajar con sí, ellos. claro. Entonces yo estaba así. Dije, ¿qué es esto? Las plantas cantan y Ajá. hablan y se me enchinó la piel. Y dije, yo quiero hacer eso. Ujú, ¿Cómo se logra? Y pues pasado el tiempo, en esa parte donde yo quería estaba estudiando la actuación, y luego quería estudiar danza, estos maestros que yo no paso el examen en el IMBA por las malas ah, las calificaciones, calificaciones. Ajá. esta parte de decir yo quiero hacerlo, pues me metí a trabajar, o no, sí, me metí a trabajar. Ah, no, entonces mi primo, uno de mis primos, estaba haciendo una banda de rock. Ujú, Y ahí en su casa, y yo llegué por el cumpleaños de mi prima. Me dice, cántate las mañanitas, ¿no? Y ajá. ahí estoy en el micrófono cantando las mañanitas. Y me dice, estoy formando una banda de rock aquí, que vamos a ensayar. Y le digo, ah, pues qué padre, échale ganas. Me dice, No, no. queremos que te unas. Ajá, entonces me dice, pero es que también mi prima, Ajá. Tania y yo, quiero que sean los vocalistas. Yo, pero yo ni canto. Ujú. No, pero te oí afinado, ¿no? Dije, ay, pero una cosa es cantar las Sí, las mañanitas mañanitas. afinado y otra cántate Acá Metallica, ¿no? Sí, sí, metálica. sí. Y empecé a cantar rock en español. O sea, Caifanes, Soda Stereo Ujú, y estas canciones que aún me siguen gustando mucho. La verdad es que sí. sí, claro. Y me enseñaron mucho y la metáfora de las letras. Me gustaba mucho, Ujú. me siguen gustando. Pero yo no sabía que cantaba. Y gracias a esta banda y este grupo que empezamos a trabajar hasta llegar a cantar en bodas, 15 años, el cumpleaños de la abuelita y ya sabes todo. Sí, claro, todo ese camino que se tiene Todo que ese recorrer camino antes que de se tiene que lo recorrer profesional, ¿no? y pararte en un evento para poder cantar y, y te quedas pasmado porque ese es tu primer evento y dices, ahorita vengo, voy a vomitar y regreso. Sí, sí, sí. Sí, después de ese momento de De la tensión así. y de ansia y Y estrés mi y primo se me quedó viendo, ¿qué pasa? Ya, ya salió. ya salió. Ahora sí vamos a cantar. Sí, No, sí, no, sí. no fue horrible. Pero tiene que suceder, tiene Sí, que claro. pasar.
tiene que suceder. Y así, y gracias a ese dinerito pude pagar mis clases de danza Ok. con maestros que estaban dando clases en Bellas Artes. Ajá. Entonces yo iba hasta Miscuac, ahí estaba el salón de danza y aprendí pues la danza clásica, danza contemporánea, que son mis primeras partes de la danza. Y de ahí empecé a ver audiciones para teatro. Yo quería teatro musical, Ujú. pero yo no sabía la exigencia que era. Oh, vaya que sí. No sabía la exigencia que era. Dije, bueno, ya traigo un bagaje de la actuación, estoy en danza, estoy con la banda de rock, pues a ver qué hago. Ujú. Y ahí voy a formarme al, al Teatro Silvia Pinal, que en aquel entonces estaba en la Roma, ahorita está el Pare de Sufrir, Ujú. y La iglesia, sí. sí, la iglesia, y la cola daba así la vuelta al teatro 2 veces. Ujú. Entonces yo formado veía a los artistas así con la pata estirada hasta acá. Todos estaban estirándose. Dije, pues voy a hacer lo mismo. Ujú. Yo estirándome, pa. Y lo primero era pasar a baile, Ok. coreografía. Ajá. Yo dije, pues 1, 2, 3. Venía Me de rifo. hacer, me rifo, va, ya estaba, 1, 2, 3. Luego te pasan a canto. Ujú. Yo nada más escuchaba la chamaca que estaba audicionando, una niña que cantaba precioso. Dije, ay, qué bonito canta. Ujú. Paso la audición, paso canto. Y luego me dicen, tienes que bailar tap. Ok. Ajá. Pues Y que yo ibas no por sé, el Rey León o yo Mary no, Poppins o no, qué. era main, era Ah, main. ok. Entonces, tenías que bailar tap. Ujú. No, yo dije, como ya la vida le digo que sí a todo, bueno, casi a todo, ¿eh? Depende, pero Ah, casi a todo dije, sí, sí, no, cuando veo que, dije, pues lo intenté y te quedé, ujú. no, o sea, no pasé esa. Ok. Dije, tengo que prepararme en tap. Sí. Yo no sé Que bueno, bailar ese fue un caso tap. específico, ¿no? Porque, pues digo, Sí, tú llegaste preparado con la cuestión con las vocal, con otras la cuestión de la vocales, danza y esto, pero pues ya eso era algo más específico, ¿no? muy específico y dije, no, esto está cañón. Ujú. Las audiciones de la gente que nos dedicamos a la comedia musical es muy estricta, muy Sí, rigurosa, porque son muchas áreas. No eres experto en todas, pero las puedes manejar. sí, claro. Y ya con el tiempo, pues no pasé esa, pero vino también la audición para entrar a la facultad de música. Ok. Entonces, pero yo ya había estado en coros. Ujú. Bueno, en la banda de mi primo, y luego ya vino la de coro, ajá. Y en esa área me preparé bien, sin querer, la vida me fue llevando a la música. Yo no sabía ni qué cantaba, te digo. Ujú. Y esa parte me inspiró y me preparó para entrar a una facultad de música, antes Escuela Nacional, y se me hizo como muy sencillo el examen, porque ya traía todo este Sí, pues ya background. venías preparado, Sí, más ya preparado que tenía la más media, ¿no? preparado Ujú. que todos los que salen de la prepa y pues quiero ser músico. Sí, exacto. Sí, pues tú ya habías recorrido algo. Sí, es como lo que tú sucedió a ti. O sea, ya venías de prepa con un background de Ujú. tener teatro, tener tabla y presentarse en escuelas. Sí, que justo yo siento también un poquito esa parte de que eso me ayudó mucho para llegar a la escuela y hacer la audición y sí quedarme, ¿sabes? O sea, como esta Sí, previa preparación o este previo fogueo con el que ya llegas, pues sí, con un panorama diferente o con un ideal diferente bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ya conozco de esto, ¿no? sí, A que llegues en completamente sí, blanco, de ¿no? blanco. Que yo Ajá. veía las caras en la facultad, las caras de los que iban a hacer el examen, estaban ahí todos así Ujú. escribiendo, porque era escrito, y luego el práctico que hay que cantar un área Ujú. pequeña y canción popular clásica, ¿no? Un bolero, un Ok. área ranchera. Y pues ya, este, una anécdota ahí es que mi maestra, que fue después de ópera, me pone en el piano para el examen y ella es soprano. Entonces empieza a tocar y ella empieza, a ver, haz esto. ¿No? Y yo, Ujú. bueno, lo hice igual. Ajá. Y no, no, en tu tesitura. O sea, una octava abajo. Ok. Entonces, Ajá.
Bueno, eh, paso esa parte y como a la semana veo ya hay que ir a la escuela para ver si quedaste o no. Ujú. Sí, porque los pegan las listas, ¿no? Los pegaban, sí, ahora pues los mandan, pero en mi época Ajá. pegaban las listas Sí, era en la ir, escuela. pelear, quitar a todos los que estaban ahí Una para ver bola la ahí, ¿no? lista. Y si no Una veías tu bola nombre, fingir que lo habías visto, irte y. llorando. O Exacto. sea, yo veía que lloraban y lloraban y lloraban. Ujú. Dije, pues, ¿por qué lloran, no? Sí, ¿Qué tan fuerte es? Bueno, yo con permiso, y a ver, yo pido Barajas. ujú. Estoy hasta Sí, 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 de los de los primeros. primeritos. Ajá, Entonces yo dije, Barajas. Quedé. ajá, Como, qué padre, ¿no? Quedé, pero yo de antemano sí sabía que me iba a quedar. O claro. sea, yo tenía ya la corazonada o la intuición o bien seguro que sí me iba a quedar porque Ujú. había pasado bien los exámenes, había estudiado bien y tenía la facilidad para ello porque ya tenía todo este previo Claro. atrás. Y salí emocionado, fui solo Ujú. porque en el transcurso de mi preparación artística, mi preparación dentro de todas estas áreas, pues siempre fue yo, ¿no? Sí, El claro. ir solo. Y me acuerdo que me salgo de la cola y todo el mundo llorando porque no había quedado. Ujú. Yo dije, y había nada más 50 en esa lista. 50 Sí, pues sí. personas de 600 que hicimos en un auditorio examen. Ujú. Y de esas 50 no eran todos totalmente para voz, para cuestión vocal, eran músicos, o sea, violines, guitarras, chelos, o sea, eran Sí, de diferentes, ¿no? instrumentistas. Ujú. Porque la carrera en la Facultad de Música dura 8 años. Entonces son 3 años de propedéutico y cinco Ya de años de la la. carrera. Ajá. Y en 3 años de propedéutico es un filtro durísimo. Entonces sí, que a final de cuentas van a pasar los que realmente Pues lo tengas la quieren, disciplina, a lo ¿no? mejor no tanto las habilidades, porque pues lo Ujú. ves en no sé, otros 5 años, pero estos 3 años son de mucha disciplina, de llegar al cuarto para las 7 para que no te cierren la puerta, Sí. porque cada clase duraba 2 horas. Que ojo, la disciplina es algo que está muy presente en las carreras del arte, sí, o Sí, debería de estar presente. sí o Sería sí. una de las principales cosas con las que yo trabajo en específico, porque creo que algo que hemos visto y que nos hemos enfrentado es que la disciplina le gana al talento, ¿no? Siempre. O sea, tú te podrán decir que actúas Sí, igual que DiCaprio, pero si no tienes esa disciplina de estar haciendo castings, de seguir entrenando de esto, pues la verdad es que se va a quedar con el papel el que sí se preparó, el que se prepara. ¿no? Sí, se nota. Uh-huh, Y luego se nota desde, a lo mejor que llegues temprano. uh-huh. Desde ahí se nota la Sí, disciplina, de que sí te aprendiste el papel, pero que también das el plus, pero que también no eres conflictivo, de muchas cosas, uh-huh, y se va creando uno. Pero bueno, esto fue la preparación, sí. ¿no? Y por De la ejemplo, ahí música. ya que viste que quedaste en la facultad, Ajá, entonces te avientas los 8 años de la carrera sí. y después durante ese En ese tiempo, lapso, pues había invitaciones para hacer obras de teatro. ok, o sea, el teatro seguía presente. Seguía presente el teatro, seguía presente la música, seguía presente los no, no, Uh-huh. no, no, Bueno, que ese es el mejor amigo del artista, creo. que eso hay que acostumbrarse mucho. Sí, La misma preparación y la misma mentalidad te lo va dando. No es que sean no, uno ya lo tiene, pero va uno por ese sí, va uno porque quiero quedar. Y trabajar mucho la cuestión de la frustración. ah, sí. Porque cuando eres muy competitivo Uh-huh. o cuando eres procura hacerlo bien hecho, posible, la frustración está, porque ni tu compañero o la situación va a estar a favor tuya. Uh-huh. Y eso sí tienes que estar preparado muy emocionalmente y muy mentalmente. Y si te topas con pared, o sea, Sí, siempre va a haber alguien más talentoso que uno, sí, pero también tienes que pensar que nadie va a hacer lo que tú haces. sí, o que las características que tú tienes o el cómo tú lo construiste va a ser igual a otra Sí, persona. y eso hay que confiar 100%. Exacto. 100% en ello que esas características, como dice Omar, que esa personalidad, que eso lo que has aprendido,
le va a gustar al director, le va a gustar al productor, le va a gustar, eres para el proyecto. Ujú. Y muchas veces puedes tener eso y dices, no, no encaja para el proyecto. Sí, Y no quiere decir que sea sí, malo, exacto, que haya sido mala tu actuación o no, tu casting o esto, exacto. sino que para ese proyecto pues simplemente no. Y eso tiene que irse aprendiendo con el tiempo, porque si no te frustras Sí, sí, horrible, sí, ya que te ya nunca deprimes y nada. ya quieres botar la toalla y dices, esto no es para mí, y es Mm, unos no dramas, les voy a decir quién soy. pero no voy a hablar de Omar. Otro Omar, Otro Omar Omar que Chaparro, creo. conozco, Omar Chaparro, que también, ¿no? Otro gran ejemplo. Sí. Y ya, y conforme estaba yo en la universidad, pues había los castings y pues iba a hacerlos a escondidas, porque en la universidad no puedes hacer nada, No te dejan no ahí te hacer casting. dejan, Ok. no hasta noveno, Ujú. décimo, ya te dejaban, pues ve a ver, no, yo me iba a escondidas a los castings Mm, y pues los pasaba. claro. Porque quieras o no, la profesionalización dentro de una institución te da mucho más panorama en cómo se debe de actuar ya en la cuestión muy profesional. Ujú. Sí te da otra, Sí, pues ya son herramientas, ¿no? Que otras llegas, herramientas. ujú, con las Y, cuales y- y llegas. eso lo ven, eso lo observan, ¿no? Desde que, mira, llegó temprano. Mira, ya aprendió. Mira, si llega. O si se sabe. Sí, o simplemente lo que hemos Partiste platicado, partido. ¿no? Que desde cómo entras. A lo Desde mejor cómo desde entras. cómo ya te paraste, Sí. cómo entraste, con qué Cómo presencia, saludaste. todo eso ya Cómo te es, diriges. Desde ahí influye se a dan que cuenta. puedas o Sí, no quedar en el proyecto, totalmente. ¿no? Y así entonces me empecé a meter y quedé O sea, digamos que fuiste llevando todo de la mano, ¿no? O sea, tanto el sí, canto como ya esta preparación de teatro, con el teatro musical, con terminar la sí. carrera y empezar Que fue muy y a hacerlo ya difícil, sí, profesionalmente, muy ¿no? difícil porque a mí me toca el cambio de siglo. Ah, claro, ok. Yo soy del siglo XX. Mm. Tú eres del siglo XXI. Siglo Entonces, XXI. esta parte del siglo XX, XXI y toda la cuestión política que Sí, que traía se la movió todo, universidad ¿no? fue Ujú. horrible. Parte de los documentos, porque antes los documentos pues no eran digitales, Ujú. era todo. Sí, pues a mecanografía o a las... Cuando toman esa parte de la universidad, quemaron muchos documentos de nosotros. No O inventes. sea, yo me acuerdo que llegamos a la escuela, estaba tomada y parte de toda la documentación alumnada y hasta bancas había, les habían prendido fuego. Wow. Sí, Pues lo que sigue siendo el lo auditorio que Che sigue. Guevara. Exactamente. Sí, y entonces recupera toda esa información, No, pues recopílala. imagínate, o sea, si era lo único que tenían en papel, no ¿Cómo le ahora que ya haces? tienes discos duros de información, Sí, ¿no? O sea, no, ya claro, no. wow. Entonces, recopilar información de gente que nos estábamos graduando o de gente que ya estaba graduada, Ujú. búscala. Fue muy complicado, muy, muy complicado. Y muchos claudicaron. Dijeron, ay, ya, no queremos problemas. Ya terminé la carrera, Es que con imagínate también, o permiso. sea, después de tus 8 años, Sí, aviéntate todo ese tema. Uf. que fue muy largo, fueron casi Ujú, 2 años, ¿no? Para poder ellos reorganizarse otra vez. ujú. Y a la par, pues yo creo que en capítulos que veamos posteriores voy a ir recordando cosas porque sí viene el background, así, y de repente, pues sí me acuerdo de esto. Bueno, hay cosas que no me acuerdo que había actuado yo o que había Sí, sí, sí. trabajado, Omar. Hasta que al organizar este podcast y mostrarnos a ustedes, es como va uno haciendo memorias y por eso también lo quise hacer, para hacer Para memoria. dejar este récord, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, y hacerlo como más actual, porque a ver, 30 y 50, señores, no es cualquier cosa. Y yo estoy sorprendido y estaré siempre agradecido a la vida de poder hacer clic a alguien que es actual, que tiene 30 años y que me ha apoyado y que me ha abierto otro panorama y que sí me ha impulsado a poder querer conectar
ahora, ¿no? Con las nuevas generaciones y querer estar actual, porque sí es importantísimo y más cuando nos dedicamos a esto. Sí, vaya que sí. Bueno, yo le comento que tampoco estoy tan actual, ¿verdad? Así que ustedes ya se encargarán de mantenernos muy, muy, muy vigentes en lenguajes y nuevos trends y esas cosas, ¿no? Pero Sí, realmente, pues sí, es padre y como se habrán dado cuenta, este va a ser un espacio para platicar de este tipo de vivencias, ¿no? Cómo ha sido nuestro camino en el arte y cómo fue nuestro camino en la escuela, cómo sí. fue el salir a la vida real como artista y Ujú. enfrentarte a que tienes que hacer castings, que tienes que tener un representante, que tienes que estar vigente ahora en redes sociales, ¿no? Haciendo contenido, que han cambiado muchísimo las formas en las que te podías quedar en un proyecto o no. Y Uf, también, pues nuestro plan es traer invitados que les puedan platicar desde sus así es. vivencias, cómo se pueden, cuáles son algunos tips que les van a funcionar en su vida actoral, si les interesa conocer un poquito más de cómo se lleva el detrás de una producción, pues también vamos a tener de pronto así videos, vamos a Sí, hacer detrás de cámaras, detrás de cámaras. entrevistar. Gabo y yo también damos capacitaciones y clases para artistas escénicos más en el ámbito de la música, así que si están interesados, déjenos un Ujú, comentario allá abajo o mándenos un comentario a las redes, que claro. desde ahí los podemos también tener en cuenta y contar con ustedes. Y pues nada, algo más que te gustaría agregar, Gabo, sobre este proyecto que inicia. Pues estoy muy contento, estoy muy agradecido, estoy muy inspirado. Muy inspirado. Sí, sería yo creo que esa parte, porque ya llevaba como pensándolo, maquinándola, y hasta que lo pude, bueno, le comenté a Omar y dice, sí, vamos, no pasa nada. Ah, perfecto. Sí, y así es esto. Es que es otro tipo de escenario este. Sí, sí, Es sí. otro tipo de escenario que dije, quiero tocarlo. Ahora, si ya toqué teatro, que es lo más crudo, si ya tocamos televisión, si ya tocamos cine, vamos por las plataformas, Pues sí, claro. ¿no? Si lo están haciendo otros, ¿por qué no uno que también está un poquito más preparado y por qué no hacerlo? Claro. Y desde un punto de vista o desde un tema que no es como digamos, los comerciales que se están tocando ahorita, ¿no? O sea, aquí pueden enviarnos sus historias, si son actores, si son cantantes, Sí, si son bailarines, si son exactos, pictóricos. si pintando algún día el perro les explotó un bote de pintura. Siéntanse libre de eso, que nosotros lo vamos a leer, lo vamos a exponer aquí y seguiremos tratando estos temas, ¿no? Que a final Sí. de cuentas creo que son muy importantes y pueden ayudar, justo como lo que platicábamos al principio, a mucha gente o en algún momento de la vida que te caiga este bello consejo, ¿no? Sí, eso, y bueno, también invitarlos a sus anécdotas, que nos envíen anécdotas, que nos envíen chismecitos, que nos envíen objetivos, que también las curiosidades que ustedes tengan para poder abordar esos temas o temas fuertes, ¿no? Dentro de que se desarrollan dentro de un set o de bambalinas o cómo se enfrenta ustedes como actores en la vida cotidiana y a dónde los ha llevado. Uh -huh. Creo que es importante también que ustedes participen con nosotros y que ustedes nos den esa luz y esas vivencias. Y bueno, aquí está su casa. Y que nuestras redes van a estar también en la cajita con los links para que nos vayan a seguir. Exacto. ¿Cuáles son tus redes? Mi red es Omar Roque en Instagram y en Facebook Omar Roque. Las mías es @Gabriel Barajas López en Instagram y en Facebook Gabriel Barajas Nos López. vemos en el próximo episodio. Hasta luego.